Bueno, yo creo que vamos a comenzar. Disculpad el retraso, pero ya sabéis que no es muy buena hora. Hay algunos que habéis estado aquí forzados, ¿no? He ido a por vosotros a clase. En todo caso, como vamos a tener la conferencia grabada en streaming, la estamos grabando en streaming, pues va a estar en la página web de la facultad. Sabéis que tenemos un canal de YouTube que además tiene cosas bien interesantes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo quiero dar la bienvenida y agradecer especialmente al profesor Emir Sader por estar aquí con nosotros. Sobre todo si algunos de vosotros sois latinoamericanos o estudiáis cuestiones relacionadas con la región, pues os vais a dar cuenta que él es una persona de mucho prestigio, de acuerdo, que lleva muchos años dedicándose a la investigación y a la docencia de una manera crítica, de una manera activa, y que, por lo tanto, yo quiero agradecerle especialmente a él y a la profesora Ángeles Díaz que haya organizado esta conferencia. La conferencia, además, nos viene, y es de actualidad, es una conferencia que intenta hacer una reflexión sobre la Revolución cubana, los procesos políticos de izquierda en la región que vinieron después y la reacción conservadora que se ha producido también. Entonces, vamos a intentar ver cuáles son las conexiones, ¿de acuerdo?, entre la revolución, los gobiernos de izquierda y la reacción conservadora. Pero bueno, yo simplemente quería daros la bienvenida, darle la bienvenida al profesor Sader y agradeceros a vosotros que estéis aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que agradecerle especialmente a la facultad, pero sobre todo a la decana, a Esther del Campo, que ella siempre está dispuesta, ¿no?, a abrir espacios de debate, reflexión, que son tan importantes y tan necesarios en la academia. Y más el impulsar este tipo de conferencias que tienen ese carácter crítico, esa visión de abrir, de ir más allá de lo que nos cuentan los medios de comunicación y de lo que incluso podemos encontrar en las bibliografías, en los relatos, en los cuentos que nos hacen acerca de América Latina. Hay que agradecer también a ALICA, al Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, que junto con la facultad, esta Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, han sido los organizadores de esta conferencia y, por supuesto, a la colaboración sin la cual no se habría podido dar esta visita del Frente Antiimperialista e Internacionalista, que nos ha permitido, nos ha abierto esta posibilidad de traer con nosotros al profesor Emir Sader. Para aquellos que sois jóvenes y que no conocéis a la persona de Emir, para los que ya tenemos una edad, es toda una eminencia en el campo de América Latina. Pero no es solo una persona que ha conocido, que ha escrito, que ha analizado todo lo que ha pasado en la región durante muchísimos años, sino que además ha tenido una implicación militante muy fuerte con todos estos movimientos sociales, estos procesos de cambio, de transformación. No ha sido ese intelectual encerrado en su despacho que analiza qué es lo que está pasando. Ha sido un sociólogo, un politólogo, filósofo, ensayista, no sé qué más, pero fundamentalmente ha sido una persona llena de humanidad y de compromiso con las causas justas, con la Revolución cubana, con el MST, con el movimiento de los sin tierra en Brasil, donde él trabaja, y con todos los procesos que se han abierto en la región latinoamericana. Emir Sader también dirige en estos momentos el Laboratorio de Políticas Públicas, lo cual significa que no es solo ese compromiso con las fuerzas, con las poblaciones, sino que además desde la academia, desde la investigación, trata de desarrollar esas políticas públicas de igualdad, de justicia social y hacer propuestas concretas, muy concretas, hacia los gobiernos. Por supuesto, hacia los gobiernos progresistas que en estos momentos y desde hace mucho tiempo, especialmente en la región latinoamericana, sufren la agresión más despiadada que se conoce a través de esas políticas de ajuste, esas políticas liberales que hambrean a los pueblos y que han convertido a América Latina en una de las regiones más desiguales del planeta, si no la más desigual. Y frente a esa situación, este tipo de trabajo de los académicos, de los investigadores críticos, progresistas, tratando de unirse desde su terreno a la lucha de los pueblos, desarrollando esas
esas propuestas, ¿no?, de políticas que puedan cambiar esa relación, esa desigualdad social a favor de los pueblos, ¿no? Presidió también, o fue uno de los fundadores del Foro Social de Sao Paulo y, bueno, ha seguido muy implicado en todas las propuestas que se han hecho a nivel global y a nivel regional para desbancar al neoliberalismo. Tiene una bibliografía muy, muy extensa que trataremos de hacerosla llegar porque sería ocupar toda la conferencia, leeros todos los libros que ha publicado sobre América Latina, sobre Brasil, pero también sobre el sistema político, sobre democracia, sobre el sentido de la democracia, la diferencia entre democracia y sistemas representativos, que es algo fundamental, el saber en qué juego estamos metidos, hasta dónde podemos llegar con un sistema como el sistema representativo delegado y qué es lo que significaría una propuesta de democracia realmente participativa, protagónica, que muchos de estos gobiernos progresistas en Venezuela, en su día en Ecuador o en Bolivia han puesto sobre la mesa desde los gobiernos, ¿no? Darle una vuelta a eso que llamamos democracia aquí, que, bueno, vosotros, los que sois de aquí, esos lemas que nos sacaban a la calle, ¿no? Democracia, esto no es democracia, ¿no? Lo llaman democracia y no lo es, ¿no? Pues los latinoamericanos y a través de estos pensadores nos han puesto sobre la mesa qué otros tipos de democracia, qué otras democracias sí son posibles y han intentado llevarlas a la práctica, ¿no? A la práctica concreta con este tipo de gobiernos revolucionarios o gobiernos soberanistas y bueno, gobiernos revolucionarios de alguna manera, más o menos revolucionarios. Simplemente deciros que dentro de las cosas que él ha escrito está una enciclopedia latinoamericana que, bueno, nos ha traído una versión en portugués, en brasileño, pero que hay una versión en castellano que vamos a intentar conseguir para la facultad. Es una enciclopedia preciosa donde escriben la mayor parte de todos estos, en su día, jóvenes latinoamericanos que desarrollaron todo este pensamiento crítico, escriben en esa enciclopedia. Es una enciclopedia que llega hasta el 2006, pero bueno, es un recurso muy importante que vamos a tratar de dejar en la biblioteca para consulta de todos vosotros y que vamos a intentar favorecer que haya un proyecto que consiga financiación para actualizar esa enciclopedia y hacerla accesible a través de Internet, a través de la web, que es donde casi todos vosotros os movéis más. Y no quiero extenderme más, deciros que Emir Sader, la conferencia que tiene preparada, nos va a hablar como punto de partida de esa revolución cubana que, como nos decía ayer en la conferencia que impartió en la Escuela de Relaciones Laborales, es esa revolución que marcó a los latinoamericanos y es la revolución del siglo XX. ¿Qué influencia tuvo en América Latina y en lo que ha pasado en el siglo XXI en América Latina, con todos estos gobiernos que han reivindicado su soberanía y su independencia frente al imperialismo estadounidense? Y también nos hablará de cómo se produce esa ola, ese retroceso conservador que estamos viendo, que es muy actual, ¿no? En Argentina, en su propio país, en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, ¿no? Esa barbarie, iba a decir ese monstruo, bueno, aunque sea ante las cámaras es verdad, es así, ¿no? Y qué expectativas y qué posibilidades tienen todos esos movimientos que se están nuevamente rebelando contra esos gobiernos liberales, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador. Y bueno, nada más por mi parte, Emir. Muchísimas gracias por de verdad darnos tu tiempo y tu saber. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí para conversar un poco sobre Cuba y América Latina. Después de esta generosa presentación no debiera decir nada. Todo lo que yo diga va a empeorar mi imagen. Muchas gracias, Esther, decana. Muchas gracias, Ángeles. Si fuéramos a poner un mapa de América Latina y decir, vamos a ver los conflictos agudos contemporáneos, encendería luces rojas en todas partes, ¿no? En Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, donde quiera que sea, ¿no? Es el laboratorio de experiencia de lucha de clase en el siglo XXI
ha sido América Latina y sigue siendo. Les digo por qué de partida, porque fue el continente que tuvo más gobiernos neoliberales y los más radicales. Fue ahí que nacieron entonces gobiernos antineoliberales y se ha proyectado hacia el mundo los principales líderes de la izquierda contemporánea, ¿no? Hugo Chávez, Lula, Néstor, Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, entre otros. Bueno, una breve introducción histórica, ¿no? Desde la Revolución Cubana, el mundo ha tenido un vuelco conservador. En las últimas décadas del siglo pasado ha habido un viraje tan grande que se puede decir que cambió el periodo histórico. Teníamos un periodo histórico del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, marcado por 3 rasgos principales. Primero, un mundo dividido entre 2 grandes sistemas que se repartían sus áreas de influencia. Un bloque dirigido por la Unión Soviética, llamado bloque socialista, un bloque capitalista imperialista dirigido por Estados Unidos. Esa bipolaridad terminó con el fin del campo socialista y volvimos a un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana. Lo que habíamos tenido en el siglo XIX con Gran Bretaña, volvemos a tener con Estados Unidos ahora, una única gran superpotencia en escala mundial. En decadencia, etcétera, podemos conversar después, pero sigue siendo ahora la única gran superpotencia en escala mundial, en términos políticos, militares, económicos, tecnológicos, etcétera. Primer gran elemento. Segundo, en esa fase anterior, el capitalismo nunca ha crecido tanto en su historia como en ese periodo. Eric Hobsbawm dice que fue la época de oro del capitalismo. Crecía Estados Unidos, Alemania, Japón, América Latina, se crecía un 6, un 7, un 8% al año. Llevado adelante por lo que era la espina dorsal del capitalismo en esa era. Grandes corporaciones multinacionales, de las cuales la industria automotriz era la más conocida, la más fuerte, ¿no? Pasamos ahora a un ciclo largo recesivo. Aquel se llamaba ciclo largo expansivo del capitalismo. El capitalismo nunca crece linealmente, pero si agarramos una recta, iba siempre hacia arriba. Del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Ahora estamos en un ciclo largo recesivo del capitalismo. Dejó de ser un sector industrial, el sector espina dorsal del capitalismo. ¿Cuál es el eje hoy del capitalismo en escala mundial? En España, en Brasil o en Bélgica, donde sea, el capital financiero. Y es el capital financiero, no el capital financiero que financia la producción, el consumo, la investigación, no, el capital financiero que vive de compra y venta de papeles. Capital financiero de carácter especulativo. En escala mundial hubo una transferencia brutal de capitales del sector productivo al sector financiero. Hoy el sector determinante en las economías mundiales es el sistema bancario privado, que vive, repito, no de financiar, sino de vender y comprar papel. Al final del día, cuando se dice que la bolsa de valores creció no sé cuánto, no se ha producido ni un bien ni un empleo. Simplemente papeles han cambiado de manos, sin generar ningún crecimiento. Por eso es un ciclo largo recesivo el capitalismo, donde se crece a 1, se decrece a -1, a 2, -2, etc. Se está en eso, ¿no? Desde 2008, Europa está destruyendo el más generoso sistema social que había constituido, el sistema de bienestar social, donde hubo 3 décadas con pleno empleo. Se está destruyendo, ¿no? Absolutamente. Con políticas de austeridad, justamente es el paso de un periodo en que había un modelo económico desarrollista a un modelo económico neoliberal. Es el tercer cambio en escala mundial. El neoliberalismo es predominante hegemónico en escala mundial, aún sin lograr que las economías volvieran a crecer, sin generar empleo ni nada, pero sigue dominante porque hay intereses fundamentales por detrás, básicamente el capital financiero. Entonces fueron 3 factores históricos regresivos, conservadores,
que han hecho con que el mundo hoy sea más desigual, tenga más conflictos bélicos, tenga menos empleo formal, menos derechos de la gente. Entonces fue un viraje regresivo en escala mundial. Y América Latina fue la víctima privilegiada, víctima más aguda de esos cambios, ¿no? 3 efectos directos sobre América Latina. Primero, América Latina había crecido como nunca de los años 30 a los años 70. Como reacción a la crisis del 29, hubo procesos de industrialización, de urbanización, creación de estados nacionales, sindicatos, partidos, etc. Eso se terminó, se agotó con la llamada crisis de la deuda. Los gobiernos latinoamericanos habían tomado plata prestado sin una tasa de interés fija, con la tasa de interés de mercado, lo que el mercado decida. De repente Estados Unidos, por su conveniencia, elevó enormemente la tasa de interés a fines de los 70, comienzos de los 80. Terminó el desarrollo en América Latina, era correr detrás de recursos para pagar la deuda. Y ustedes saben qué pasa cuando los países no tienen recursos. Llega la atención generosa del Fondo Monetario Internacional para endeudar todavía más, ofreciendo plata con una mano y ofreciendo una carta de intenciones, carta de malas intenciones. Entonces ahí el neoliberalismo empezó a introducirse en América Latina, ¿no? Con prioridad del ajuste fiscal, para poner las cuentas en día, si no, no habría plata del Fondo Monetario. Bueno, entonces fue un primer viraje importante y grave. Después, algunos de los países políticamente más importantes de América Latina han tenido dictaduras militares. Brasil, 64, Uruguay, Chile, 73, Argentina, 76, con todo lo que significa dictadura militar, destrucción de todo lo que había democrático, organización social, partidaria, representación parlamentaria, judiciaria, todo, ¿no? Brasil tuvo 21 años de dictadura militar, otros países tuvieron menos tiempo, pero en los 4 países, destrucción radical de la democracia, lo cual preparó el campo para el tercer fenómeno negativo, surgimiento de gobiernos neoliberales, que como les dije, América Latina, que es el continente más desigual del mundo, es el lugar donde hubo más gobiernos neoliberales y los más radicales. Imagínense que Chile era uno de los países menos desiguales en América Latina. Chile, Uruguay, Costa Rica. Pasó a ser de los más desiguales. El neoliberalismo fue implementado por Pinochet, brutalmente. Y mira lo que pasa en Chile. Vean hoy la reacción de la gente, ¿no? No voy a dar otros ejemplos, pero después de las dictaduras vinieron gobiernos neoliberales. Entonces son devastadores para América Latina esos fenómenos. Justamente por ello es que fue en América Latina que surgieron gobiernos antineoliberales. Chávez elegido en 98, Lula 2002, Kirchner 2003, Frente Amplio de Uruguay 2004, Evo Morales 2005, Rafael Correa 2006. Un conjunto de gobiernos que surgieron para combatir el neoliberalismo. Parecía que no se saldría de eso, pero sí, en esos 6 países sí se salió. ¿Qué es lo que ha caracterizado o sigue caracterizando esos gobiernos antineoliberales? Primero, la prioridad no son los ajustes fiscales. El neoliberalismo, como ustedes saben, aquí con el nombre dulzón de austeridad, prioriza el ajuste fiscal. Cortar recursos públicos, equilibrar las finanzas públicas a expensas del crecimiento económico, los derechos, generación de empleo. Esos gobiernos pasaron a priorizar las políticas sociales, combatir la desigualdad, la exclusión social, el hambre, la miseria, y lo lograron muchísimo, ¿no? Muchísimo. Imagínense un país como Bolivia. Bolivia estaba en lo último de América Latina. Bolivia, Paraguay, Honduras, Haití, ninguna esperanza. Bolivia se ha vuelto el país que más crece en América Latina. Y con un montón de conquistas. Les voy a mencionar una. En Bolivia, que habla castellano, aymara, quechua, guaraní y otros idiomas, no hay analfabetismo. Bolivia es un territorio líder en analfabetismo, que no es el caso ni de México, ni de Brasil, ni de Argentina, que tiene sistemas educativos, pero no. Territorio
fue Cuba el primero, después vino Bolivia, con ayuda y apoyo de los alfabetizadores cubanos. Pero en Bolivia, que sigue siendo un país atrasado, agrario, montón de gente viviendo en el campo, etc., no hay analfabetos. Una conquista civilizatoria, no voy a dar otros ejemplos, sino me alargaría mucho. Pero esos países, a contramano del capitalismo internacional, disminuyeron la desigualdad, la exclusión social, el hambre, la miseria. En lugar de tratado de libre comercio con Estados Unidos, han tenido proceso de integración regional, fortalecimiento de la integración regional e intercambio sur-sur, especialmente con Asia, especialmente con China. China hoy es el principal parcero económico de América Latina, ya no es más Estados Unidos. Además, tercer elemento, han rescatado el rol del Estado. El Estado, papel activo, garantía de políticas sociales, de política soberana externa, etc. Por eso esos gobiernos han sido tan importantes en América Latina. Vamos a hablar después de la situación actual, pero para dar el escenario que tuvo América Latina fines del siglo pasado, después a lo largo de... En la primera década esos gobiernos fueron prioritarios. En la segunda década hubo una retomada de una ofensiva conservadora. Victoria de Macri en Argentina, victoria de Bolsonaro en Brasil, cambio de posición del Lenín Moreno, presidente de Ecuador, un conjunto de fenómenos que junto con fenómenos internacionales, Trump, Brexit, etc., generaron una ola conservadora en el mundo que marcó esta segunda década del siglo, que se está agotando por la situación de Gran Bretaña, que no logra implementar el Brexit, situación de Trump, que está desgastado con su imagen internacional. Hoy por hoy no sería más favorito para ser reelegido, derrota del gobierno de Salvini en Italia, y ahí vinieron elección de Macri, ya había López Obrador, agotamiento del gobierno de Ecuador, agotamiento del gobierno derechista de Chile. Entonces se prepara una tercera década del siglo de retomada la iniciativa, la ofensiva de los gobiernos progresistas. Y Cuba. Bueno, hasta 59 en América Latina y también en parte en Europa, revolución era una cosa asiática. China, Rusia, Lenin, Mao Zedong, una cosa medio lejana, ¿no? Incluso culturalmente medio lejana, ¿no? Y en caso de Rusia, lejana en el tiempo también. De repente surgió la revolución cubana, una cosa absolutamente inesperada para nosotros, pero también para Estados Unidos, ¿no? Porque cualquier dirigente que se rebelara contra Estados Unidos, hasta Cuba, o era tumbado o capitulaba frente a Estados Unidos. De repente, en esa pequeña isla chiquitita, bien cerquita de Estados Unidos, aparece un movimiento que inicialmente fue un movimiento democrático. Tumbaron la dictadura, esas tradicionales de América Latina, de Batista, ¿no? Fue eso originalmente el movimiento cubano, Fidel como líder estudiantil, etc. Intento de tumbarlo, después prisión de esa gente, fueron al exilio, volvieron como guerrilla. Y 1 de enero, 31 de diciembre, Batista ya está refugiado en un cuartel militar en La Habana, llama a su gente y dice: mira, ya no aguanto, me voy. Y tiene 2 avioncitos y tiene un listado de los que se van a ir con ellos, los otros que se jodan, ¿no? Y se va. Y los cubanos se despiertan el 1 de enero con la idea de que Batista se fue. Y no solo Batista se fue, el Che y Camilo ya habían llegado a La Habana. Fidel, que estaba en Santiago de Cuba, la otra parte de la isla cerca de Haití, más caribeña, ordenó a que ellos fueran en dirección a La Habana, incluso volaran el tren que Batista había mandado para intentar abastecer sus tropas en Santiago de Cuba. En Santa Clara, el Che y Camilo volaron ese tren. Ahí se jodieron definitivamente, no había cómo abastecerlos. Entonces ahí Batista se arregló la maletita
y se fue para la casa de su amigo Trujillo, dictador Trujillo, en República Dominicana, muy bien abrigado ahí. Después vino a dónde? Vino a España. Vino a España. Yo estuve pasando vacaciones acá, estaba en el sur de España acá, creo que murió por ahí, ¿no? De aquellos que todavía murió en la cama, pero olvidado, rechazado, etc., ¿no? Y era la España franquista, desde luego, ¿no? Pero ahí empezó una revolución democrática que rápidamente se ha vuelto revolución antiimperialista, porque Estados Unidos, aún antes de la victoria, Estados Unidos empezó a bombardear la guerrilla de Fidel en Santiago de Cuba. Y en ese momento ya Fidel se dio cuenta y dijo, la próxima pelea no va a ser contra ese tonto de Batista, va a ser contra Estados Unidos. Y muy rápidamente esa revolución pasó de la fase democrática a una fase antiimperialista. Incluso porque para proporcionar bienestar a la gente tenía, por ejemplo, que hacer reforma urbana. Tenía que expropiar propiedades de la oligarquía, incluso una oligarquía que en parte ya vivía en Miami, ¿no? O iba a hacer compras en Miami y volvía a La Habana, o estaba allá. Cuando empezaron a expropiar, Estados Unidos ya inmediatamente empezó a reaccionar de manera más dura, ¿no? Cortando el suministro de la compra de azúcar de Cuba, suspendiendo el abastecimiento de petróleo, intentando ahogar Cuba. Y la élite cubana cerró sus casas y se fue a Estados Unidos a esperar que cayera Fidel. Hasta ahora están esperando allá. Pero se fueron con la idea que vamos a volver luego, entonces la casa está ahí. Y varias de esas casas fueron expropiadas, ¿no? Para escuelas y otras clínicas y todo lo demás. Pero empezó el conflicto a abrirse hacia Estados Unidos, ¿no? 59, victoria de la revolución, 1 de enero se fue Batista, el 8 llegó Fidel de Santiago de Cuba, hizo ese comicio espectacular en La Habana, y si faltara algún símbolo más de lo que significaría, usted conoce en la foto, viene una paloma y reposa en el hombro de Fidel. Por Dios, muy comunista eso, ¿no? Muy comunista. ¿Quién habrá generado una paloma que vino a mostrar que Fidel venía a traer paz, a traer felicidad y todo lo demás, ¿no? Y ahí comienza ese proceso revolucionario, ¿no? Que muy rápidamente tuvo el intento de invasión del 61, mercenarios entrenados por Estados Unidos intentaron invadir Cuba, ¿no? ¿Cómo creyeron que el pueblo estaba en contra del régimen, etcétera? Ni siquiera se prepararon mucho. Creo que una parte se preparó en República Dominicana, otra parte en Nicaragua. Llegaron medio desordenados y fueron derrotados en 72 horas, ¿no? Y para humillarlos más todavía, los que fueron presos, Fidel los canjeó con el gobierno norteamericano por compotas de alimento para crianzas. Eso valían ellos, ¿no? Ni eso valdría, ¿no? Fueron para Estados Unidos como héroes derrotados, llevaron la bandera cubana, entregaron a Kennedy, ¿no? Que dijo, yo les voy a devolver esa bandera en La Habana, en Cuba libre. Se fue Kennedy, se fue Nixon, se fue no sé, se fue Ford, se fue no sé quién, ya son 12 presidentes, ¿no? Obama fue allá para otra cosa, para retomar relaciones con Cuba, ¿no? Para confesar que el bloqueo había fracasado. Cuba había sobrevivido a todo aquello, ¿no? Pero es una relación con Estados Unidos muy difícil, ¿no? Los dos puntos claves de la Guerra Fría, de enfrentamientos, eran Berlín y Cuba. Porque en 62 fue el cerco, ¿no? Porque Cuba apeló a un acuerdo con la Unión Soviética. Esa imagen impresionante de llegar un navío petrolero soviético con la hoz y el martillo en el puerto de La Habana para llevar petróleo. Una cosa, la Guerra Fría no permitía eso, es territorio de influencia norteamericana, la doctrina Monroe, no sé cuánto, se rompía eso, ¿no? Y la Unión Soviética parecía como el gran aliado, no solo
en petróleo, sino en armamento y protección política y todo, ¿no? Entonces fue una época nueva y Cuba fue detonante de ese fenómeno, ¿no? En Occidente, ningún otro país produjo un gobierno socialista, ¿no? Varios partidos, gobiernos transitorios, pero un régimen socialista fue Cuba, ¿no? Con todo lo que ha significado para el pueblo cubano, ¿no? Me acuerdo que las primeras iniciativas que nos cautivó fue convocar a los estudiantes si querían alfabetizar a los campesinos cubanos. Porque los estudiantes estaban en las grandes ciudades y unánimemente cerraron las universidades y fueron a alfabetizar a los campesinos. Terminó el alfabetismo allá, ya en el comienzo de la revolución, ¿no? Con la participación de los estudiantes. Eso nos generó un impacto. Yo era líder estudiantil y todo, ¿no? Que nunca podíamos imaginar una iniciativa de esas, ¿no? Vino la reforma urbana, reforma agraria, fundación de la Casa de las Américas como centro cultural de América Latina. El más grande teórico de literatura brasileño, se llama Antonio Cândido, dijo que él conoció la literatura latinoamericana yendo a Cuba. Antes era leer Borges y no más que eso, ¿no? Que estaba ahí al lado, que era medio europeo incluso. Ni Cortázar conocía, lo fue a conocer allá. Fue el núcleo fundamental de socialización que tuvo que ver con el boom literario latinoamericano, ¿no? Con escritores extraordinarios. El cine cubano, el ICAI, que empezó a desarrollarse, ¿no? El Premio Casa de las Américas, desde un comienzo de la revolución mostró que venía no solo para dar de comer a la gente, para dar tierra a la gente, empleo, pero para difundir cultura con una vocación ampliamente latinoamericana, con todas las dificultades, porque Estados Unidos impuso la ruptura de las relaciones diplomáticas para todos los países de América Latina. El único que nos rompió era México. Aún así, era una relación muy tenue. Nadie se atrevía a ir a Cuba a través de México. Había que venir a Europa, dar una vuelta por Praga, por no sé dónde. Creo que Julio Cortázar tiene un texto que se llama Viaje al fin del mundo, que es la aventura de ir a Cuba, estando muy cerca, pero había que despistar, agarrar el pasaporte, cambiarlo, no sé cuánto, para llegar a esa isla, ¿no? Porque era una cosa nueva, ¿no? Mientras el mundo entraba en un ciclo recesivo, gobiernos autoritarios, conservadores, América Latina dictaduras, Cuba parecía como una referencia distinta, ¿no? Socialista, ¿no? Socialista significa planificación económica centralizada, prioridad de atender las necesidades de las personas y no producir para el mercado. Todas las conquistas educativas, ¿no? De Cuba, de salud pública de Cuba, ¿no? Todas esas cosas que nos encantaban y eran en contrapunto a todo lo que vivíamos nosotros, ¿no? Vivimos todavía en un continente de mucha exclusión social, de mucha concentración de renta, ¿no? Los derechos de la gente no son atendidos, ¿no? Y además Cuba desde un comienzo tuvo una vocación internacionalista, ¿no? En las palabras de Fidel, ser internacionalista es pagar nuestra deuda con la humanidad. Un espíritu que ya tenía en parte Martí, pero fue eso de Cuba, ¿no? Cuba pasó a usar los médicos. Cuba tenía como 6.000 médicos, 3.000 se fueron. ¿Para dónde? Para Miami. Hoy Cuba tiene cantidad absurda de médicos que trabajan fuera de Cuba en gran medida. Cuba tiene más médicos trabajando en el mundo que la Organización Mundial de Salud. Y los médicos cubanos no van a estar viviendo en la capital, van a África para el interior de cada país. Atender las enfermedades más graves y muy fácilmente atendibles, ¿no? Si hay médicos. Y Cuba lo hace eso de manera... Cuba tiene la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ustedes ya oyeron hablar de eso, ¿no? Médico pobre en América Latina es formado en Cuba, porque con estas universidades es muy difícil que el tipo pueda estudiar 6 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay, y son cupos de movimientos sociales. El MST y otro movimiento, la CUT, forman incluso médicos norteamericanos, negros, pobres, que se forman en Cuba para atender gente que el servicio público americano no atiende.
Además, ustedes seguramente vieron la película de Michael Moore, ¿no? Donde hablaba sistemas de salud pública varios en el mundo y desembarca en Cuba, ¿no? En que van a atender a gente, a los héroes americanos del 11 de septiembre, abandonados y que son atendidos de allá, ¿no? No significa que los médicos cubanos sean mejores que otros, aunque los índices de salud de Cuba son extraordinarios, ¿no? Expectativa de vida más alta de América, mortalidad infantil la más baja de América, niveles comparables con Europa. Yo no conozco los niveles europeos, pero es un país pobre, dificultad para importar las cosas, ¿no? Los médicos cubanos son mejores ciudadanos, saben que el médico está hecho para atender el sufrimiento de la persona, el dolor de la persona, la enfermedad de la persona. No es para abrir consultorio, formarse en universidad pública y abrir consultorio para atender clientela rica y ganar mucha plata. Recibió un saber público, tiene que tener contrapartidas, tiene que devolver a la sociedad. No es mucha gente que puede formarse de médico, pero todos nosotros tenemos enfermedad, entonces necesitamos de medicina, necesitamos salud pública, etc. Entonces hay un desencuentro en el capitalismo porque es un profesional hecho para el mercado. Si le va a atender un centro de salud pública, va a ganar algo. Si tiene un consultorio en un barrio rico de Madrid, va a ganar muchísimo, muchísimo, ¿no? Con esa autoridad del médico, recomendando medicamentos carísimos y todo lo demás. Entonces, por primera vez tenemos hoy en el mundo conquistas científicas que ya están en manos de intereses privados. El DNA permite prevenir las enfermedades futuras de las personas. Solo que no está hecho para que el africano pueda vivir más tiempo, está hecho para que el dinamarqués viva 120 años. Cuba ya tiene una generación de los 120 años, ya nacieron los niños cubanos que van a tener 120 años, pero no es un privilegio de una élite, ¿no? Es algo que está extendido a toda la población, Y no es solo vivir más en buenas condiciones de salud y aprovechando la vida, leyendo, escribiendo, yendo al teatro, al cine, etc. Es otro tipo de vida. Es otro tipo de... con toda la presión externa, presión ideológica, presión económica, ¿no? Política, la sociedad heroica que vive presionada, ¿no? Cuba sigue siendo un mal ejemplo, ¿no? Un mal ejemplo para otros, porque hace lo que los gobiernos debieran hacer y no hace, ¿no? Atender a la salud en general por allá. La mayor preocupación de las personas no es violencia, es salud. Porque el tipo que ve en Chile, las consecuencias dramáticas de no haber, ¿cómo se llama? Previdencia, retiro, plan de retiro privado. Sí, pensiones. No hay sistema de pensiones públicas. Una de las consecuencias más dramáticas es el nivel récord de suicidios de idosos. Llega un momento, están viviendo más tiempo, podían vivir mejor, pero están abandonados. No tienen con qué sostenerse. Entonces no puede pagar el arriendo, no puede pagar la farmacia, etc. Nivel de suicidio, nivel de abandono más significativo es ese, el idoso que trabajó toda su vida y que no tiene ninguna recompensa y que se va, se suicida, una cosa así dramática, ¿no? Eso, imagínense, en Cuba al contrario, la gente es muy atendida y más todavía los idosos, han trabajado toda la vida. Entonces son principios fundamentales. El capitalismo está basado, usted sabe, en el valor de cambio, en lo que el mercado define como valor. El socialismo está basado en el valor de uso, en la utilidad. Se forman médicos que Cuba no necesita, pero el mundo los necesita. En Brasil llegaron como 10.000 médicos en el gobierno del PT para atender los lugares lejanos que los médicos brasileños no querían atender. Y Cuba sigue formando, pero no necesita. Hoy no tiene 8, tiene 50.000, pero gran parte de ellos trabaja afuera. Trabaja en Haití, trabaja en Paraguay, trabaja en Bolivia, ¿no? Y además de los alfabetizadores, ¿no? Alfabetizadores. En Brasil el que más alfabetiza no es el gobierno, es el movimiento de los sin tierra, con los métodos
cubanos de alfabetización que son muy elementales, no sé si usted lo conoce, letras y números, ¿no? No sé si hay analfabetos en España. Bueno, hay analfabetos y analfabetos funcionales. Los que han aprendido y no han leído, no han practicado lectura, y ya en la práctica son analfabetos. Algunos suben la vida, algunos llegan incluso a ser ministros de Estado, ¿no? Pero son analfabetos funcionales, ¿no? No tienen capacidad de lectura, de comprensión, etc. Y eso, ¿quiénes son responsables por hacer llegarles eso? Los estudiantes. Es todavía un privilegio estar en una universidad pública, extraordinarias universidades públicas que tenemos incluso en España, ¿no? Hay que tener contrapartidas. Hay que llevar a los inmigrantes que están acá en España la capacidad de leer, no solo capacidad de leer, la lectura. La persona puede no gustarle el Quijote, pero tiene el derecho de leer, tiene el derecho de degustar lo que no le gusta bien, pero puede ser un privilegio nuestro, la lectura, el conocimiento, el deleite de los grandes escritores, los grandes poetas. Ojalá todos los españoles lean y tengan al lado de su cama los grandes poetas españoles, ¿no? Seguro que serían mejores seres humanos, ¿no? Tendrían mejor sensibilidad, serían más solidarios, serían más humanistas, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad en la universidad pública como profesores y estudiantes es hacer llegar eso al conjunto de la sociedad. No hay mucho tiempo, el tipo no solo trabaja 8 horas, como sale 3 horas antes y llega 3 horas después. Yo sé que no tiene mucho tiempo para abrir el Quijote, ¿no? Pero hay que hacerle llegar el gusto de la cultura. Además, la comprensión del mundo, ¿no? La educación en Cuba no es fornecer información. Información está en el Google. Las escuelas en Cuba desalienan a los chicos, les dan formación política, social, explican por qué Cuba es lo que es, por qué Cuba era lo que era, por qué el mundo es lo que es. Dar conciencia a la gente, ¿no? Que es la tarea fundamental de la educación. No es formar gente para el mercado. Puede ser en escuelas técnicas, no sé cuánto, ¿no? Es dar conciencia a la gente, ¿no? Saber por qué el mundo es lo que es, saber lo que es el capitalismo, lo que es el anticapitalismo, ¿no? Esas cosas todas, Cuba es un ejemplo de dignidad. Es un privilegio tener acceso a Cuba, ¿no? Conocer todo aquello, ¿no? Lo que es la vida, es la sociedad menos egoísta, más solidaria, más internacionalista, con mayor nivel cultural que se puede tener, mayor cantidad de gente escribiendo, haciendo teatros. Tiene dificultades materiales para hacer mucho más películas, pero haría mucho más si tuvieran las condiciones materiales de hacerlo, ¿no? Pero es una diferencia con lo que pasa en América Latina, el resto de América Latina. En los años 90, América Latina fue barrida por el neoliberalismo. El único país que no lo era Cuba, porque sabe lo que es capitalismo, ¿no? Voy terminando lo que podía decirles como conversación para poder conversar, para poder oírles, argumentar, etcétera, etcétera. Cuestionen, peleen, griten. Todo lo que no están de acuerdo, lo que quieren presentar sus puntos de vista, preguntar cosas, en la medida de lo posible trataremos de conversar con ustedes. Entonces, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabras. Esta conferencia, esta mesa está realmente enfocada a ser ese debate, abrir a vuestras dudas, a vuestras inquietudes, sobre todo en la parte, digamos, más contemporánea de los acontecimientos que están teniendo lugar ahora en América Latina, ¿no? Esta nueva expansión de la movilización social, ¿no? Que no se resigna, ¿no? A ser doblegada nuevamente por esa ola liberal. Así que, bueno, vamos a dar la palabra y vamos a hacer un intercambio, ¿no? Con el profesor.
A ver, levantad la mano y os doy... Un papelito. Sí. A ver. Bien así de cara, ¿sí? ¿Y boli necesitas? Sí tengo. Afuera la que me regalaste. Y por allá atrás había otra persona. Vale. Ah, vale. Aquí. Yo quería preguntarle qué es lo que nos puede enseñar la Revolución Cubana o el proceso de revolución cubana, de la revolución en Cuba, con respecto a lo que acaba de comentar Ángeles, toda esta movilización y esta explosión social que está habiendo en estos momentos y que considero yo que no está siendo reconducida de una manera que pueda ayudar al pueblo. La presión de Estados Unidos. No, que pueda ayudar a América Latina ahora, a Cuba. ¿Os parece que haya dos o tres preguntas y luego contestan? Sí, vamos a hacer la ronda. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Yo quería preguntarle acerca de la perspectiva de Cuba como referente hoy en día. He escuchado muchas voces críticas en entornos... ¿Referente hoy? Respecto a Cuba hoy en día como referente. He escuchado muchas voces críticas en mis círculos más cercanos acerca de si la evolución de Cuba, sin en absoluto criticar nada del pasado, porque todo lo que usted ha dicho es cierto. Sin embargo, pues toda esa cierta apertura al mercado y la nueva Constitución, ¿qué piensa usted de esa proyección de cara al futuro para la isla? Gracias. Vamos por atrás y volvemos. Fernando, ¿tú habías levantado la mano, no? ¿Por ahí? ¿Por ahí atrás? Sí. Muchas gracias, lo primero. Y la pregunta es que ¿cómo cree que cómo cree que está influyendo a nivel de mercado la importancia de China en referencia a la contra con Estados Unidos y cómo se reflejaría eso en las políticas cubanas? Gracias. Por aquí. Bueno, mi pregunta no es tanto sobre Cuba, sino como en base a una idea que ha planteado de que Latinoamérica en general, a principios del siglo XXI, fue ese laboratorio de lucha de clases, ¿no?, como ha dicho, y de gobiernos progresistas. Mi pregunta es si usted cree que la deriva hacia una mayor profundización en el modo de entender la vida y en el modo de aplicarse este modo de entender la vida neoliberal, que está generando pues austeridad, destrucción de los sistemas de bienestar, destrucción del empleo, tendrá como reacción en un futuro más o menos próximo una vuelta a ese desarrollo de gobiernos progresistas o si por el contrario estamos en la antesala de una reacción mucho más conservadora que puede llevar al fascismo, ¿no?, por ejemplo. Hacemos una última pregunta y luego abrimos, hacemos una pregunta por aquí. Esa muchacha ahí. Sí. ¿Quieres que se hagan todas las preguntas? Está bien. Sí, la muchacha. Sí. Sí, le iba a hacer también una pregunta un poco vinculada con la charla que dio ayer, y es que usted señaló que uno de los motivos que se podían señalar a la hora de observar la no caída de Cuba cuando cae todo el campo socialista era su carácter excepcional y digamos que no había sufrido esa deriva derechista que habían sufrido los países del campo socialista en tanto en cuanto se habían ido separando del pueblo. Y mi pregunta era, ¿qué importancia cree que tiene, por tanto, en las revoluciones de carácter progresista o de carácter revolucionario el que tengan un marcado carácter nacional, que es el que se observa en Cuba a través de todas las ideas de Martí, que se observan principalmente a través de la idea de independencia? ¿Qué peso tiene toda esa nacionalista? Bueno, hacemos la última con esa, ¿sí? Buenos días. Quería preguntarte acerca de la relaciones de Obama con Cuba y si eso puede cambiar esas relaciones que se abrieron con el gobierno de Donald Trump. Es decir, que si tiene...
que si esas relaciones pueden volver hacia atrás, por decirlo de alguna forma. Si se está volviendo hacia atrás con Trump en todas las relaciones. Bueno. Vamos a contestar esta y abrimos otro nuevo turno de palabras, ¿de acuerdo? Ir pensando. Está claro que la situación de Cuba, la historia de Cuba, cómo se dio la Revolución Cubana, son procesos muy distintos del resto de América Latina, ¿no? Sea como estructura social, sea como historia, ¿no? Incluso la lucha guerrillera, que fue el camino de acceso al poder, hoy en América Latina está cerrado, no hay posibilidades. Yo participé de la lucha armada, ¿no? Pero no hay posibilidades hoy de militarizar los conflictos. Si lo hacemos, seremos destrozados. Hay una correlación de fuerza militar muy desfavorable. La vía nuestra hoy es ampliar los espacios democráticos, que es donde la mayoría de la gente puede expresar su opinión. Pero Cuba es una referencia como sociedad, con prioridades, como tipo de sociedad que respeta los derechos, que prioriza la educación, ¿no? El tema de educación, que es central en Cuba, siempre aparece como una referencia de una sociedad que prioriza la educación, el conocimiento y todo. Cuba fue expandiéndolo, todos alfabetizados, todos con educación básica, todos con acceso a la universidad, una sociedad extremadamente educada. Entonces, como tipo de sociedad alternativa al capitalismo, siempre Cuba es una referencia básica. Y hoy en América Latina todavía más, ¿no? Porque ¿qué es lo que la derecha tiene a proponer a América Latina, ¿no? Lo de Macri, que fue una derrota espectacular, lo de Bolsonaro, que es una vergüenza, ¿no? Y lo de Colombia, lo de Chile, ¿no? Estos son los modelos que el capitalismo tiene a proponer, la derecha tiene a proponer en América Latina. Y Cuba es una referencia histórica de lo que es la alternativa izquierda, alternativa anticapitalista, digamos, ¿no? Respecto al tema de mercado que tiene a ver con China, ¿no? Después que fracasó el modelo soviético, digamos, China sacó lecciones de eso, ¿no? Incluso no solo fracasó el modelo soviético, como fracasó el gobierno de Gorbachev, que intentó hacer una abertura total y absoluta respecto al mercado y también una abertura de carácter político, ¿no? Y significó el fin de la Unión Soviética. Los chinos se dieron cuenta de que había que incorporar espacios de mercado, incluso porque el socialismo está llegando en la periferia, en países que no tienen inversiones. No llegó a Inglaterra, no llegó a Estados Unidos, no, llegó en la periferia. Y hay que tener recursos para invertir, para hacer la economía crecer. En el caso de Cuba, contó con el apoyo del campo socialista, ¿no? Ya no había más. Y China, primero, atrayó capitales de los chinos en el exilio, después de otros países asiáticos, y finalmente abrió el mercado. Pero no es una abertura indiscriminada, para nada. El modelo chino, socialismo de mercado, lo llaman ellos, lo estratégico, lo fundamental está en manos del Estado. Ejemplo, no hay banco privado en China. El sistema bancario es suficientemente importante para estar el Estado que financia, da crédito, inversiones, etc. El Estado, al igual que logística, infraestructura, comunicación, todo esto está en manos. Y hay espacios de consumo privado. Uno va a un shopping center en China, parecido con los de acá. Son mayores, más grandes y más bonitos, pero las marcas son las mismas. Entonces el estilo de consumo fue importado de Occidente de alguna manera. Pero ese capital privado que entra está condicionado, regulamentado por un Estado extremadamente fuerte, que define lo que se puede y lo que no se puede. Pero sectores estratégicos están en manos del Estado. Cuba necesita mucho de inversiones, ¿no? Más todavía ahora. Pero no se ha decidido todavía adoptar algo similar al modelo chino, ¿no? Sigue siendo la economía centralmente planificada. Desde un comienzo, ya hace tiempo, Cuba empezó llevando empresarios españoles para administrar los hoteles de turismo en Cuba, y japoneses, y hay otros sectores de inversión allá, pero son muy limitados, ¿no? No son suficientes para dar un empuje al crecimiento económico que Cuba necesita y que China lo tiene. La economía china en 2030 va a ser la más grande del mundo, más que todo. No en PIB per cápita, pero en PIB general va a ser la más grande. Hace 30 años que la economía crece, ¿no?
crecimiento espectacular, extraordinario. Cuba no ha todavía se decidido a adherir a ese modelo, mantiene todavía el modelo tradicional con cierta flexibilidad en ciertos sectores para ingreso de capital extranjero en particular. El neoliberalismo fracasó en América Latina. Allá atrás combatió la inflación, pero en este retorno actual no tiene que proponer, sigue proponiendo ajuste fiscal, etcétera, etcétera, que no lleva a ningún crecimiento económico. No hay ningún ejemplo más claro del gobierno de Macri, ¿no? Ganó con fiesta, con marketing, etcétera, derrotó a Cristina y todo lo demás, y en 2 años y medio estaba agotado. ¿Por qué? Porque es un modelo que solo atiende los intereses del capital financiero. No hay política social en los gobiernos neoliberales. Entonces no conquistan apoyos populares, sector, ni siquiera de clase media. Macri tenía toda la clase media argentina, la perdió entera, ¿no? Entonces esos gobiernos tienen aliento muy corto. Aunque vuelvan en Ecuador, en Brasil, en Argentina, no van a tener mucho futuro. Por eso tratan de no ser democráticos, ¿no? De impedir que Rafael Correa esté allá para concurrir porque ganaría las elecciones. Lula habría ganado la elección del año pasado en primera vuelta. Entonces, sin prueba ninguna lo tienen preso, porque democráticamente pierden frente a un modelo que desarrolla con distribución de renta. El modelo neoliberal no es atrayente para nadie, ¿no? Salvo para los banqueros. El tema nacional es muy importante, es una identidad. Ustedes saben en España cómo es importante la identidad nacional, ¿no? Y Cuba afirmó eso antes de todo. Antes de ser socialista fue nacionalista, afirmó la identidad cubana como país oprimido, explotado por Estados Unidos, ¿no? Y todos nuestros países, yo creo que una izquierda hegemónica, antes de todo, tiene que identificarse con los valores fundamentales del país, con la historia del país, con su cultura, con los grandes héroes. Tiene que ser una etapa nueva, porque son de izquierda, pero que tiene que ver con la identidad nacional. Y en España, con tantas identidades, yo sé que es mucho más complejo eso, pero en otras partes no hay una revolución socialista en abstracto. Siempre es nacionalista también. El nacionalismo acá es conservador, generó las guerras, un país mejor que el otro. Allá no, el nacionalismo allá es antiimperialista. Tiene que ver con la explotación externa, ¿no? Entonces, allá sobre todo, los grandes líderes populares son antes de todo nacionalistas, ¿no? Bueno, Obama fue un momento importante. Primero fue el reconocimiento que el bloqueo fracasó. Creyeron que iba a destruir Cuba. Allá atrás dijeron, no compramos azúcar, y decían ellos, sin cuota de azúcar no hay país. No pasó eso, la Unión Soviética compró, abasteció con petróleo, etcétera, ¿no? Y posteriormente, aun con fin de la Unión Soviética, Cuba no terminó, al contrario de los países del este europeo. Y Obama fue el reconocimiento que el bloqueo había fracasado, no fue suficiente para tumbar, al contrario, fue allá y se flexibilizaron las relaciones, ¿no? Toda la ley Helms-Burton, una ley odiosa, ¿no? que pune a empresas que tengan negocios con Cuba. Por ejemplo, navíos que pasen en barco en puerto cubano no pueden estar en puerto norteamericano durante 6 meses, que en la práctica significa 1 año. Entonces, pune a toda la empresa que tenga relación. Obama flexibilizó bastante eso, los vuelos de turismo, los vuelos de intercambio educacional y todo, y se mejoró mucho, ¿no? No se restablecieron las relaciones porque depende del Congreso, que en su segundo mandato Obama no tenía mayoría, ¿no? Pero ahora usted sabe un enorme retroceso, ¿no? Cuba es una espina en la garganta de Estados Unidos, nunca ha tragado esa derrota, esa y la que tuvieron en Vietnam. Entonces, poniendo a Cuba, volviendo a dificultar los intercambios, ¿no? Poniendo económicamente, aumentando las puniciones a las empresas extranjeras, españolas, incluso que estén en Cuba, ¿no? Para tratar de no tener intercambios. Entonces empeoró mucho, un retroceso enorme. Se espera que Trump pueda perder el año que viene y tener un gobierno
para Cuba es muy importante, está muy cerca. Imagina el turismo norteamericano en Cuba. No solo eso, intercambios de otro orden también, tecnológicos, educativos, ¿no? Estudiantiles, son muy importantes para Cuba. Y eso el gobierno Trump también pone a Cuba de manera absolutamente indebida e injusta. Gracias, Emir. ¿Alguna pregunta más? A ver, vamos a hacer una última ronda de preguntas. A ver, Javier. Ángel. Yo te quería preguntar sobre la influencia que ha podido tener la Revolución Cubana en esta proclama que lanzó Hugo Chávez al final de su vida, de pasar de un Estado que por muy redistributivo o equitativo que pueda ser, sigue siendo capitalista, y pasar a un Estado más bien comunal, es decir, de transferir todo el poder del Estado cada vez más al pueblo organizado en comunas populares. Hola, buenas tardes y muchas gracias por su exposición, ha sido muy interesante. Yo quería hacerle una o dos preguntas básicamente. En su exposición usted mencionó que la presencia de China como actor externo a través de la cooperación sur-sur en América Latina ha contribuido al desarrollo y crecimiento de la región. Específicamente me gustaría saber si esta presencia también puede contribuir, junto con la firma del acuerdo que firmó la Unión Europea con Mercosur, a la integración regional de los países de América Latina y el Caribe. Y por otra parte, también quería hacerle otra pregunta, pero específicamente sobre Cuba. Cuando mencionó también la visita del presidente Obama a Cuba, y mencionó que básicamente Obama había planteado que el bloqueo era nefasto, que no había cumplido su objetivo. Históricamente coincidió también con la firma del acuerdo y con la derogación primero de la posición común que mantenía la Unión Europea contra Cuba, una especie de bloqueo suave, pero bloqueo al fin, y fue sustituido por la firma de un acuerdo de diálogo político y de cooperación. Vale, después de esta introducción, la pregunta en concreto sería, ¿considera que el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba de diálogo político y de cooperación puede ser un elemento que contribuya también a desarrollar y a alcanzar a Cuba una cierta independencia económica frente a los Estados Unidos, y al mismo tiempo también puede ser un elemento que ayude a la Unión Europea a tener una mayor visibilidad en América Latina y en Cuba? Gracias. Hola, buenos días. Yo quería saber su opinión con respecto al cuentapropismo y a la deriva que está tomando. Pues inicialmente el desarrollo de esta fórmula creo que no se planteaba las dimensiones que a día de hoy el cuentapropismo está teniendo en Cuba y de qué forma puede poner en jaque determinados principios de la Revolución Cubana, como puede ser el principio fundamental de la igualdad. Y luego, otra pregunta, que igual es un poco difícil de contestar, pero la Revolución Cubana triunfa en un contexto concreto de Guerra Fría, lo cual pudo llegar a favorecer su triunfo. ¿Cree usted que un contexto como el actual de multipolaridad o incluso un contexto de imperialismo norteamericano a secas hubiera sido posible un triunfo de estas características en una nación de estas dimensiones y a 90 millas de un imperio? Perdón si mi pregunta o mi comentario coincide con alguna pregunta de los estudiantes, porque como tengo problemas auditivos, a lo mejor no lo he oído bien. El caso que estamos aquí celebrando 60 años de una de las efemérides más importantes de la historia de la lucha de clases, la Revolución Soviética y la Revolución Cubana. Que un país tan pequeño nos haya doblegado, y esa dignidad ojalá copiemos mucho. Hay
no sé si será una contradicción o que haya sido una cosa buena que Cuba nunca haya intentado meter el capitalismo o una cosa mixta. Entonces mi pregunta, a lo mejor gracias, porque se puso de moda en los últimos 20 años en América Latina, la teoría del mal menor, que la han anunciado pues, muchos filósofos, economistas, y ha sido un fracaso, excepto en Cuba, que no ha habido esa posibilidad y ojalá no la haya. O sea, que llegar a las urnas con el capital. También Venezuela lo ha intentado y mira cómo están los pobres. Y un poco menos en Bolivia, pero los demás países han sido un fracaso, que no han cuestionado el capitalismo y al final ha fracasado esos gobiernos progresistas. Entonces, a lo mejor nos ha dado otra revolución cubana por ese método. Por eso mi pregunta es importante. ¿Usted está de acuerdo con la teoría del mal menor? Bueno, yo me alejo un poco La última pregunta ya y cerramos. ¿Sí? Vale. Me alejo un poco del tema de Cuba y quiero preguntarle acerca de Ecuador. Dada la situación vivida hace unas semanas, quería preguntarle cuáles cree que son las posibilidades de gobierno de Lenín Moreno. Usted ha dicho que ha fracasado el neoliberalismo, pero sigue ahí, ha dado marcha atrás, pero ha aguantado. En esta elaboración de un nuevo decreto con el movimiento indígena, ¿cuáles cree que son las posibilidades de futuro? Un momentito, habla un poquito más alto. ¿Así? Que Lenín Moreno sigue ahí, ¿qué posibilidades tiene de mantenerse? ¿Cuáles son las posibilidades de futuro de Lenin con el movimiento indígena? Si tiene cabida la vuelta del correísmo y cuáles son las posibilidades de conjunción del correísmo con el movimiento indígena. Ay, perdón, había, lo siento, había una chica ahí que no levantó a tiempo la... Dale la palabra, por favor. Sí. Muchas gracias por su excelente discurso. Pues tengo una pregunta que siempre tengo curiosidad. Parece que la mayoría de los países latinoamericanos dependen demasiado de las fuerzas fuera para su propio desarrollo. Por ejemplo, usted ha mencionado FMI. Cuando ellos pidieron dinero a FMI, creo que ellos sacrificaron su soberanía. Y, en mi opinión, la soberanía y la independencia garantizan el futuro. En este sentido, Cuba es un ejemplo respetable. Ellos tienen ese valor de seguir su propio camino. Entonces, ¿por qué los países latinoamericanos no pueden persistir en su propio camino y convertirse en un laboratorio de todos los tipos de ismos? Gracias. No es una pregunta, ¿no? Es China. Bueno, ya sí, damos la palabra a mí. Sintéticamente, hay un poder del Estado en Cuba que es compartido con la sociedad. En las empresas, los trabajadores participan en las decisiones respectivas de las empresas. La Asamblea del Poder Popular, sus representantes son elegidos y pueden ser destituidos a cualquier momento. No es la democracia liberal, que uno vota y los próximos 4 años no tiene más ninguna relación con el parlamentario. Allá el tipo puede ser destituido a cualquier momento si no cumple con lo que para lo cual ha sido elegido. Entonces hay relaciones estructurales desde el punto del poder, desde el punto de la economía, entre el poder del Estado y lo que dice la comuna, digamos, ¿no? Es distinto el acuerdo de Unión Europea con Cuba que con el resto. Con Cuba significa disminuir el bloqueo, clarísimamente positivo. Respecto a otros países, no necesariamente. Ese acuerdo de Unión Europea con Mercosur debilitaría el Mercosur. Mercosur es privilegiar los países de la región. Ese acuerdo ahora, por ejemplo, debilitaría eso. No se va a implementar porque hay un montón de obstáculos, etc., pero sirvió como propaganda para el gobierno de Argentina y de Brasil como si fuera una gran conquista económica. Yo creo que no se va a implementar incluso por políticas del gobierno de Bolsonaro que afectan directamente el medio ambiente, la Amazonía, etcétera, etcétera, que tienen rechazo de varios de los países de la Unión Europea. Cuenta propistas. Cuba tuvo, al comienzo de la revolución, 67, una actitud de
socializar, expropiar todas las empresas, incluso pequeñas y medianas. La alegación era de que esas eran bases de apoyo del terrorismo interno. La derecha se valía de ciertos propietarios privados, bien o mal, Cuba radicalizó eso y desaparecieron ahora, más recién, desde el periodo especial, que volvieron a autorizarse pequeños negocios privados. No son todavía muy significativos, pero tanto arreglos, cuanto taxis, cuanto servicios de otro orden, ya son autorizados para existir, pero son pocos respecto al conjunto de actividades. No es necesario que el Estado expropie todas las empresas. Varias empresas pueden sobrevivir como cooperativas incluso, ¿no? Eso Cuba está empezando a dar pasos en esa dirección. Estaba un tema acá sobre Cuba ahí yo no sé exactamente cuál era el tema. El tema del capital. El socialismo no llegó al centro del capitalismo como Marx preveía. Llegó en la periferia, en países pobres, que tienen que tener lo que se llama acumulación socialista primitiva. Tienen que recaudar recursos para inversiones para poder avanzar como país, como sociedad nueva, ¿no? Rusia lo hizo de la peor manera, ¿no? Expropiando violentamente a los campesinos. Es considerada la acumulación socialista, pero violenta. No es menos cierto que implicó un crecimiento económico enorme, incluso militar, a punto que resistió a la potencia bélica más fuerte del mundo, que era Alemania, la derrotó, etc. Pero no significa que sea una fórmula válida. Cuando había el campo socialista, esos países ayudaban, por ejemplo, a Cuba a no tener que hacer un esfuerzo propio extraordinario, con inversiones de los países socialistas, ¿no? Ahora no hay. Por eso el modelo chino fue a captar recursos en el mercado capitalista, ¿no? Porque esa plata no cae del cielo. Y la idea de quedar cerrado al mundo, empobreciéndose, deteriorándose, es un modelo equivocado. Modelo de Campuchea, etc. Hay que tener recursos. Entonces hay que llegar al equilibrio. Yo estoy viniendo esta semana de China y yo creo que es un éxito extraordinario, ¿no? La combinación de Estado con mercado, para lo cual necesita tener un Estado fuerte que limite la circulación de capital, que defina lo que es posible, lo que es necesario y no. Mal menor. Mal menor no es una teoría, es un senso común. ¿Ustedes prefieren el PP o el PSOE? Pregunto. Bueno, si fueran las dos alternativas. Es una actitud, si hay segunda vuelta y hay que votar, hay que definirse. Si uno prefiere un partido de centro, o como lo llamemos, o un partido de derecha. Entonces no es una teoría, pero una circunstancia. Por eso hay segundas vueltas y todo, para que la primera uno vota en quien quiere que gobierne, en la segunda en quien no quiere que gobierne. Entonces no es una teoría. Ahora, eso no se aplica al socialismo. El socialismo tiene necesidades concretas, China las tiene, trajo capital de afuera, significa shopping center, estilo de consumo, etc. Pero China no abandonó nunca la perspectiva de llegar efectivamente a un socialismo, sociedad sin clase, etc. La Plaza de la Paz Celestial, ahí está la bandera, ahí está Mao Zedong, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay que hacer alianzas realistas, incluso para sobrevivir, en el caso de Cuba, cuando es muy asfixiada, ¿no? No, como dije anteriormente, los gobiernos que adoptaron modelos neoliberales tienen aliento corto, ¿no? Lo de Macri es lo más claro, ¿no? Pero vale para Brasil, vale para Ecuador. ¿Por qué está perseguido y expulsado del país Rafael Correa? Porque si fuera candidato ganaría. No hay ninguna prueba contra Lula, nada, ¿no? Entonces son modelos que no conquistan apoyos populares, no tienen estabilidad política y son enemigos de la democracia por ello. Cuando hay elecciones, hubo 4 elecciones democráticas en Brasil, el PT la ganó las 4. Ahí buscaron una alternativa a otra, un golpe, etcétera, etcétera. De manera, rompieron con la democracia para poder tener un gobierno neoliberal. Macri concurrió democráticamente y va a perder por más de 20 puntos. Es su modelo que está siendo rechazado por los argentinos.
Bueno, pues vamos a dar por concluida esta conferencia del profesor Emir Sader y no sin volver a reiterar las gracias a esta facultad, a nuestra decana, la Facultad de Ciencias Políticas, a la decana Esther del Campo y también al ICA, al Instituto Complutense de Ciencias de la Administración y a la colaboración del Frente Antiimperialista Internacionalista. Y cerramos aquí esta conferencia agradeciéndole a Emir Sader que nos haya dedicado su tiempo y que haya hecho un alto en el camino a Noruega viniendo de China para estar con nosotros aquí, debatiendo y reflexionando. Y esperamos que podamos contar con él más adelante en otras ocasiones, presentando sus libros, un libro que ha publicado recientemente sobre Lula y sobre el neoliberalismo en América Latina, que tiene una edición en castellano, pero en Argentina, y vamos a intentar que podamos tener en este país una versión, una edición de ese texto, y con la esperanza de poder traerle a que nos hable de lo que va a pasar en Brasil, en Ecuador, en estos últimos tiempos. Muchas gracias, Emir. Una última palabrita. Cuba, qué linda es Cuba, el que la defiende la quiere más. Un abrazo.